entonces las personas pueden acceder a la Biblia a través de la imagen. Vamos a cruzar este pórtico. Vamos a avanzar hacia allá, porque no deja. Y vamos a ver la parte principal de la sala. Bueno, al fondo se ve el altar. Y aquí es más fácil que puedan ustedes ver estas pinturas, la del altar en particular. Vamos a partir por ahí. Ya, ahí al fondo, hay una serie de cuadros, todos alusivos a la Biblia y al Génesis, y en la parte superior vamos a ir a la creación de Adán, que es como el símbolo de esta Capilla Sixtina, que está aquí. Esta es la pintura quizás la más famosa, ¿cierto? O la que sirve para ilustrar esta obra artística, que es un conjunto de pinturas, como decía. Bueno, estas obras pertenecen a Miguel Ángel. Cubrir este techo demoró mucho tiempo. El Papa Julio II era en este caso y que contrató a Miguel Ángel. Por lo tanto, el Papa Julio II es un mecenas. Mecenas se llama a las personas que protegen a los artistas o financian obras artísticas o literarias. Todavía se usa la palabra mecenazgo, y por ejemplo, los amigos del Teatro Municipal son personas que aportan con dinero para formar bailarines de danza clásica para personas que tienen dificultades económicas, financieras, becarlas, etc. O sea, la palabra mecenas viene de Mecenas, un señor que vivió en la época romana, que era muy amigo del emperador Augusto y que le propuso a Augusto llenar la ciudad de Roma con obras de arte. Y entonces Augusto le dijo, bueno, ve tú cómo lo financia eso. Entonces él se movió con gente con dinero y empezó a transformar a la ciudad de Roma en una ciudad llena de pinturas y de esculturas. Y por eso entonces la palabra mecenas se emplea para todas estas personas que apoyan el arte y la cultura. Bueno, en esta sala entonces es donde se instalan asientos y se dispone de una estufa simbólica, que en realidad no es para calefaccionar, sino que es para encender, o sea, para quemar los votos y que salga humo negro si no han elegido al Papa, y humo blanco si se logró elegir al Papa. Bueno, eso era un poco la idea de lo que quería mostrarles para que vean lo que representa este edificio y lo que es esta famosa Capilla Sixtina, que es como eh, la máxima expresión aquí de la pintura renacentista, en este caso de Miguel Ángel. No sé si tienen algún comentario, alguien quisiera aportar algo acá. No. Bueno, después de esta breve visita, nos vamos a ir entonces a trabajar con nuestro documento, eh, donde estábamos revisando las preguntas que yo les dejé y ya habíamos avanzado bastante. Voy a hacerlo rápido nomás para llegar al punto donde quedamos. Bueno, lo primero era, para que nos sirva de resumen además, que este periodo abarca del siglo XV al siglo XVIII, ahí están los hitos más significativos. El siglo XV con el Renacimiento y los descubrimientos geográficos, el siglo XVI con la Reforma y la expansión del comercio y la búsqueda de mercados a través de los océanos, tanto por España como Portugal, el siglo XVII con el Barroco, el surgimiento de las monarquías nacionales, el Estado moderno y el parlamentarismo inglés. Y el siglo XVIII que está marcado por la Ilustración y por los inicios de la Revolución Industrial. En el siglo XVII también hay que señalar que se pasa de la monarquía autoritaria a la monarquía absoluta. Bueno, ahí ya esta pregunta ya la revisamos, de manera que la contesto muy rápido.
La Edad Moderna comienza con distintos hitos del siglo XV: descubrimiento de América, invención de la imprenta, la reforma de Lutero, la caída de Bizancio como partida, y como finalización la Revolución Francesa. ¿Por qué cambia el nombre de Constantinopla? Porque los turcos se toman Constantinopla y le ponen Estambul. Constantinopla era por Constantino, un emperador romano, y ahora entonces hay otro poder sobre ese territorio. Aquí alude la expresión reforma a los cambios que hubo particularmente en el ámbito de la fe, cuando se divide la Iglesia Católica y surgen diversos credos, como es, por ejemplo, la Iglesia Luterana, la Iglesia Puritana, la Iglesia Anglicana y otras. Cuatro que caracteriza al siglo XVIII: el uso de la razón, de la ilustración, el cuestionamiento a todo, el surgimiento de la ciencia. Bueno, el segundo capítulo era cambios en la economía y la sociedad. Bueno, en la economía siguió siendo una economía agrícola de base, pero con mucho comercio. Y en el caso de la agricultura pudo aumentar la producción porque se introdujeron nuevas técnicas, por ejemplo, la rotación bienal y la rotación trienal, que significa dejar terrenos en barbecho para que se recuperen y seguir buscar cultivos que sean más productivos. Con eso también significó ampliar la actividad agrícola en territorio. Varios bosques desaparecen para ser reemplazados por tierras agrícolas. Esto porque la población ha aumentado. Y en el ámbito del comercio, bueno, el mercantilismo, el comercio de mercancías, conlleva un gran tráfico de mercancías de distintos puntos, si se fijan en el mapa, de América, de África, y combinado ambos, ¿cierto? En todos los lugares empiezan a interrelacionarse a través de los portugueses, los españoles y más tarde los franceses y los ingleses. Otro cambio importante es el gran auge que tiene la burguesía, este grupo de personas que van a poder dedicarse al comercio o a la banca. Por eso hay una burguesía mercantil y hay una burguesía financiera. Aquí nace el capitalismo, el uso del dinero, y empieza entonces esto del lucro, que en la Edad Media era castigado como pecado, acá va a terminar siendo aceptado incluso por la iglesia, eh, y permitió entonces que surgiera esta clase social emergente que va a ser la protagonista de todos los hechos de fines de la época moderna. Bueno, y la última imagen ilustra las rebeliones, que hubo muchos conflictos sociales vinculados con los campesinos y otros grupos que se rebelaban contra los grupos con privilegios. Aquí empieza a manifestarse esta crisis que venía del feudalismo, de los abusos de poder, que hace que entonces la gente reclame porque se acabe con los derechos feudales. Rápidamente, ¿qué actividades crecieron? Como vimos ya, la agricultura y el comercio. ¿Quiénes eran los burgueses? Los que se dedican a la banca y al comercio. Es un grupo emergente nuevo. ¿Cómo se relacionan los conceptos crecimiento, población, comercio y producción? Están todos relacionados porque una cosa determina la otra. ¿Qué hacían los burgueses? Comercio, banca, industria. ¿Qué actividad económica creció mucho en esta época? El comercio, sobre todo el comercio marítimo, y la agricultura en menor medida. ¿Por qué aparece el capitalismo comercial? Por el intercambio que se hace muy marcado, muy fuerte. ¿Y por qué se enfrentan los grupos sociales? Por el tema de la existencia de privilegios. Otro capítulo del pequeño apunte era el surgimiento del Estado moderno. El Estado moderno es una nueva forma de organización donde se pasa del rey sin valor, sin peso de la Edad Media, a un rey cada vez más importante porque lo requiere la burguesía para sus negocios. La burguesía requiere estabilidad y por eso está dispuesto a prestarle plata y apoyar al rey para que recupere el poder y la nobleza entonces vaya perdiendo poder. O sea, la idea es que la nobleza, que tanto influía, porque en la época feudal el rey era uno más dentro de la nobleza, ahora el rey eh, está para todos, no solo para los nobles y particularmente para los burgueses, y por eso entonces se va a apoyar el surgimiento de monarcas cada vez más importantes. En el siglo XVI, las monarquías autoritarias, y en el siglo XVII las monarquías absolutas. La imagen central es de Luis XIV y bueno, otros elementos que aparecen acá es el ejército, eh, la burocracia, todo el aparataje para sostener a este nuevo Estado moderno,
que corresponde a un concepto más cercano al concepto de Estado que tenemos hoy día, una nación políticamente organizada en un territorio. Y los jefes de esas naciones van a ser los reyes, y ahí tenemos cuatro personajes que representan a estas monarquías autoritarias: Carlos V, Enrique VIII, Francisco I, y de la zona de Oriente también, porque aunque no es parte de Europa, pero es para marcar esta idea de que había autoridades con cada vez más poder. Y en el siglo XVII claramente va a ser el rey más poderoso, Luis XIV. ¿Cómo consiguieron aumentar sus ingresos los monarcas? Eh, por los impuestos, por los préstamos y por las utilidades la, de la expansión. O sea, por ejemplo, Carlos V financió sus campañas militares en Europa con el oro de América. ¿Cuál es la diferencia entre la monarquía autoritaria y la feudal? En la monarquía autoritaria el rey es mucho más poderoso, en la monarquía feudal el rey era un noble más. ¿A qué se refiere la expresión burocracia? A todo el aparataje de apoyo del rey, que es una institución, una organización jerarquizada que tiene un fin específico, por ejemplo, los bomberos, los carabineros. ¿Y qué es el Estado moderno? Es esta nueva organización política donde hay un rey, un reino o territorio, una nación. Entonces, el concepto de Estado moderno tiene que ver con una nación políticamente organizada en un territorio. El otro capítulo de este documento era el tema de la cultura y los cambios, y aquí lo central es dejar clara la idea de renacimiento y humanismo. El renacimiento, para entenderlo más rápido, es lo material, lo que vemos en pintura, arquitectura, escultura, y el humanismo es el pensamiento que está detrás. Ahí vemos, por ejemplo, la primera lámina que alude al mundo griego, porque el renacimiento fue ir a buscar el conocimiento a la antigüedad clásica greco-romana. La segunda lámina muestra el florecimiento que tiene y el desarrollo que tiene la ciudad de Florencia, que es donde grandes capitales confluyeron ahí por la actividad comercial después de las cruzadas. Fue en Italia donde nació el Renacimiento. El siguiente cuadro o imagen muestra al hombre del Vitruvio y los inventos de Da Vinci, porque Da Vinci es el mejor y más completo hombre universal que se desarrolló en el Renacimiento italiano. La imprenta es el vehículo para difundir las ideas, y el Renacimiento no solo alcanzó a las artes y a la literatura, sino también a la ciencia. Por eso esos científicos que ven ahí que cambian la visión del mundo y plantean que la Tierra se mueve y no es el centro de la creación. Y Dante va a ilustrar la literatura. Entonces el Renacimiento es la expresión física materializada en libros, pinturas, arquitectura, escultura, y el humanismo es el pensamiento que está detrás. Y el pensamiento humanista se basa en que el hombre es capaz de construir su propio destino porque Dios hizo al hombre libre, inteligente, con autonomía, con decisión, con voluntad, o sea, con libre albedrío. Y bueno, ¿cómo se relacionan los conceptos? El Renacimiento, la parte más material, el humanismo, lo intelectual. ¿Por qué en Italia? Porque en Italia se dan varias cosas. Primero, se da el renacimiento, se da el surgimiento económico con el comercio. En segundo lugar, ahí están todos los vestigios de la antigua Roma que sirven de inspiración. Y en tercer lugar, a Roma huyen los sabios, los intelectuales, la gente con dinero, que salva de Bizancio todos estos elementos antiguos que van a servir para el Renacimiento. ¿En qué ámbito se expresó? En la literatura, en la pintura, o sea, en el arte, digamos, y en la ciencia. ¿Y qué temática abordan Dante, Maquiavelo y Tomás Moro? Dante, el hombre y sus distintas dimensiones, Dante con la Divina Comedia, Maquiavelo, la política, y Tomás Moro, esta idea de la sociedad ideal o utopía. Bueno, aquí para dejar más claro lo que es el Renacimiento del arte, vemos, por ejemplo, ejemplos de retratos, la Gioconda y la Dama del Cordero, las dos de Da Vinci, un edificio, en este caso el Palacio de San Lorenzo del Escorial, de Felipe II en España, el nacimiento de Venus arriba, en escultura La Piedad, y el nacimiento de Adán o la creación de Adán. Bueno, ¿cuáles son las temáticas más frecuentes? La mitología, la naturaleza, la religión, el retrato. ¿Por qué es importante el retrato? Porque surge la idea del individuo, o sea, ya no es como en la Edad Media un ser anónimo, parte de la sociedad,
sino que yo tengo nombre, apellido y quiero ser reconocido. Entonces me mando a hacer un retrato, si es que tengo como pagar a un artista. Y el artista además firma el retrato, o sea, ya no es una sociedad colectiva, sino que es más individualista. Aquí hace la expresión homo universalis a una persona que desarrolla todo su potencial. ¿A quién se aplica? A quien logre desarrollar varias habilidades, por ejemplo, Da Vinci, que era de todo. ¿En qué se inspiran los artistas del Renacimiento? Se inspiran en el mundo greco-romano, se inspiran en la mitología griega y romana, se inspiran en la literatura griega y romana, se inspiran en el pasado clásico y también buscan inspiración en lo que viene de la Edad Media, que es la religión. Bueno, ahí esto era para graficar la idea del hombre universal, ¿cierto? Es una carta que ya la analizamos, donde Da Vinci ofrece sus servicios a Ludovico Sforza, que era un importante personaje en Florencia. Bueno, saltamos eso y nos queda la última parte. Ahí voy muy rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta antes? A ver, el punto en el que vemos que ahora en este. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Están durmiendo todos ya? ¿Avanzo, no? No, A ver, profe, no. Se entendió. ¿sí? Ya, vamos a la sección final del documento para que pasemos a la clase hoy. La sección final del documento era esta. Yo les puse 7 imágenes y ustedes tenían que hacer una descripción o reconocer la imagen y relacionarla con los temas del apunte. La primera imagen era la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué es importante este invento? Porque permitió reemplazar la escritura a mano de los libros, que era difícil, lenta, cara, y que permitía entonces que poca gente tuviera acceso a los libros, por eso la mayor parte de la gente era analfabeta. Y al inventarse este dispositivo, se pudo facilitar la impresión, abaratar un poco los costos, y con ello entonces comienza una nueva era para la difusión de las ideas. Eso es lo más importante, permite difundir ideas. Ahora hay que tener en claro que esto no era barato y que la mayor parte de la población era analfabeta, de manera que esto tampoco significó que todo el mundo aprendiera a leer y escribir. La segunda imagen era este dibujo que hizo Da Vinci de anatomía, que se conoce como el hombre de Vitruvio, y es un estudio de las proporciones humanas basado en la matemática, y se usa para ilustrar esta idea del antropocentrismo y el humanismo. El antropocentrismo es que en la Edad Media todo se centraba en Dios, teocentrismo. Ahora en el Renacimiento y la Edad Moderna se centra en el hombre, antropocentrismo. Y el humanismo es esta visión, ¿cierto?, de que el hombre, criatura de Dios, es capaz de hacerse a sí mismo, puede permanecer como un bruto o puede convertirse en un genio como Da Vinci, de quien depende solo del hombre, porque el hombre tiene libre albedrío. La tercera imagen eran las naves de Colón, la famosa Santa María, la Pinta y la Niña, llegando a las Indias Occidentales, es decir, llegando a esta isla de Guanahani, que Colón bautizó como San Salvador, y eso ocurrió el 12 de octubre de 1492. ¿Y por qué es relevante este hecho? Porque marca el inicio de la Edad Moderna, porque salimos de Europa hacia África, o sea, del viejo mundo, y nos encontramos con un nuevo mundo. El nuevo mundo inicialmente para Colón era las Indias occidentales, pero se fueron dando cuenta que en realidad estaba equivocado y él murió convencido que había llegado hacia estos lugares, a las Indias. Buscaba a quien entregarle las cartas credenciales, ¿no? Es que traía, porque traía 3 cartas para el rey o emperador de Zipangu, eh, para el rey o emperador de la India, y o sea, en el fondo lo que él pretende es tener contacto con las personas con que se comerciaba antes que se interrumpiera la ruta. Entonces China, Japón, la India eran puntos a los que él suponía iba a poder llegar. La imagen 4 era la publicación de las 95 tesis por Lutero, este monje agustino que inició la reforma religiosa. Él era un teólogo
católico, sacerdote, profesor en la universidad, hacía teología, y se sintió llamado a cuestionar al Papa cuando el Papa promovió la venta de indulgencias como una manera de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, y Lutero se puso en contra de esto por la crisis económica por la que pasaba Alemania y porque consideraba que lo que se estaba haciendo iba en contra de la propia doctrina de la fe. Y así entonces argumentó con 95 tesis el equívoco en que incurría el Papa y la Iglesia, y cuestionaba muchos elementos de la Iglesia Católica, lo que provocó que finalmente, al no retractarse de las tesis, el Papa lo expulsara de la Iglesia. El término exacto es excomunión, y después el emperador lo va a echar del territorio alemán, cosa que no ocurrió porque le van a dar otra identidad y se va a quedar ahí camuflado. Y así entonces, como fue expulsado de la Iglesia, también fue expulsado teóricamente de los dominios alemanes. Eso se llama proscripción, hoy día exilio. La imagen 5 correspondía a Enrique VIII y sus esposas. Enrique VIII, rey de Inglaterra, se había casado con la esposa de su hermano fallecido, doña Catalina de Aragón, una dama española vinculada con Carlos V, y con esta señora que, bueno, si no muere el hermano, Enrique no habría sido nunca rey, y se casa con la hermana o con la viuda para ser rey. Bueno, Enrique VIII entonces con esta dama va a tener una hija, pero él necesita un hijo para heredar el trono, y por otro lado tenía intereses en otras damas y se casa, intenta desvincularse de Catalina, divorciarse, pide el divorcio a la Iglesia no se lo concede, se enoja Enrique y declara que Inglaterra se desvincula de Roma y Inglaterra va a tener su propia iglesia. Así nace la iglesia anglicana. Y ahí entonces se casa con Ana Bolena, que queda embarazada y también tiene una hija, por lo tanto también la va a dejar, y va a seguir casándose con distintas damas buscando un heredero varón. Va a conseguir un heredero varón, pero va a morir a los 9 años, y de manera que finalmente cuando Enrique VIII fallece hay dos herederas, María, hija de Catalina de Aragón, e Isabel, hija de Ana Bolena. Y ahí va a generarse una crisis, que es una guerra en Inglaterra, que en el fondo es una guerra religiosa, porque María representa a los ingleses que quieren seguir siendo católicos, Isabel representa a los ingleses que quieren separarse de Roma, es decir, imponer el anglicanismo. Va a ganar Isabel y por eso Inglaterra es un país anglicano. La sexta imagen era la de la Capilla Sixtina, la creación de Adán o la creación del hombre o el dedo de Dios, como se le llame. Es parte de los frescos de la Capilla Sixtina que ilustran los principales episodios del Génesis. Y la séptima imagen, el recaudador de impuestos y su garante o de su aval, representa la imagen de la burguesía que se dedican a distintos aspectos, al cambio de moneda, al comercio, a la banca, y representa entonces este nuevo tipo de hombre o de grupo social que va a ser la burguesía, que va a dinamizar la economía y la política. Eso era el documento, y ahora la idea es que Segunda vez. No, tío. Un profe quiere cerrar el documento y cierra el Meet. Estamos sin profe. Ay, se metió. Profe, active el audio. Ya, decía que apreté el botón equivocado. Ahora vamos a trabajar con un documento donde ojalá pudieran ir participando más activamente.
se trata de una serie de pequeños textos que son fuentes, algunas son fuentes primarias, o sea, corresponden a la época, y otras son fuentes secundarias, es decir, documentos que se escriben a propósito de los hechos. Entonces vamos a compartir la pantalla para que revisemos esos documentos y ojalá pudiéramos sí hacer más activa la clase y no sea un monólogo. Ya. Entonces. Ya, ¿lo ven, cierto? ¿Sí? ¿No hay nadie? Sí se ve. ¿Lo ven? Ya. Bien, entonces acá lo que les voy a presentar son textos cortos y la instrucción es que los revisemos. Son varios, no es necesario que los revisemos todos, pero lo que me interesa es reforzar las ideas del documento anterior para ir cerrando este tema. Nos va a quedar solamente después centrarnos en la parte política, que tiene que ver con el absolutismo y Luis XIV y la revolución, que es lo que nos interesa llegar luego. Entre medio vamos a hacer un desafío tiempos modernos. Yo creo que ya terminado este trabajo, podríamos hacerlo para la próxima semana, que se los publique, no sé cuál, el jueves y lo tengamos para revisarlo el viernes. Ya, entonces, la idea es cerrar este primer tema y para eso entonces vamos a ir mirando algunos documentos que claramente están dentro del contexto que acabamos de repasar. Así que aquí pediría la colaboración de alguien para leer, por favor. Alguien que esté despierto. Nadie quiere colaborar. Lo vamos a hacer como el cine mudo. Bueno, ante tanta buena voluntad, lo haré yo. Llamamos predestinación el consejo eterno de Dios por el cual Él ha determinado lo que quería hacer de cada hombre, porque Él no los crea a todos en condición semejante, sino que ordena a unos la vida eterna y a otros para la condenación eterna. A aquellos que Él ha llamado a la salvación, decimos que lo ha recibido con su misericordia, sin prestar consideración alguna a la propia dignidad de ellos. Este es parte de un texto escrito en esa época y al frente está su autor. Y vamos en el análisis, vamos a ver si podemos ir respondiendo a las preguntas. Algunas son directas del texto, otras hay que deducirlas, es decir, hay que relacionarlas con el contexto que hemos revisado. Ahora sí, pido que por favor alguien de este curso tan participativo empiece a contestar las preguntas. Paula, Sofía, Florencia, Ignacio, Daniela, Javiera, no sé, ¿quién está despierto ahí? Diego, Maite. ¿Cómo se contesta la pregunta 1? Habla como del determinismo. Determinismo, ¿sería ese el concepto? De la predestinación. La predestinación. ¿Y qué significa la predestinación entendiendo el texto? Que se le elige el destino a las personas. ¿Y quién hace esa elección? Dios. Dios. Entonces este texto es de carácter religioso, ¿cierto? Y tiene que ver con una idea de que las personas nacen o condenadas o salvadas por Dios, no importa lo que hagan. Y eso forma parte de una mirada de la reforma protestante. ¿Cuál de las iglesias protestantes que surgieron en esa época postulaba esta idea? El luteranismo, el anglicanismo, el calvinismo, el puritanismo, el presbiterianismo, 5 alternativas. ¿El calvinismo?
el calvinismo. Y el señor que está ahí, entonces, es Juan Calvino. Juan Calvino es un protestante de origen francés, él era un religioso católico, también se salió al protestantismo, pero instaló su iglesia o su mirada religiosa en Ginebra, Suiza. Y eh, él no solo tomó el poder religioso en la ciudad de Ginebra, sino también el poder político, porque en ese tiempo Suiza era como Alemania, estaba dividida en estados, como un sistema federal. Entonces él impuso esta ideología o esta filosofía religiosa sobre Ginebra, Suiza. Entonces, una característica del calvinismo es la predestinación. Dos, bueno, ya lo contesté esto, pero alguien que quisiera dejarlo más claro, ¿con qué contexto histórico se relaciona? Cuando decimos contexto histórico, estamos hablando de tiempo y lugar. Nadie. Vamos a ir muy lento así, pues. ¿Con qué contexto histórico se relaciona? Con la reforma religiosa, la división del cristianismo de Roma. ¿Ya? Ya. ¿Y tiempo? ¿Cuándo eso? ¿Qué siglo? Siglo 15, 16, 17, 18. XVI. 16. Ya, comienza en el siglo XV y se materializa en el siglo XVI. Ya. Entonces, el contexto histórico es el proceso de la reforma religiosa, siglo XV, en este caso Ginebra, Suiza. La 3 no es necesario que la conteste porque ya lo respondimos antes. ¿De quién depende la salvación sobre el texto? Solo de Dios. ¿Dónde se impusieron estos preceptos? Ya se lo di, en Ginebra, Suiza. Vamos al siguiente documento. Animémonos ahora. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Yo, tío. Ya, pues, vamos. Ya, espera que no veo. Ah, ya, ahí sí. Cuando Dios, el arquitecto, de acuerdo con las leyes de su secreta sabiduría, creó el mundo que ahora vemos, pobló los cielos con almas eternas y los lugares inferiores de la tierra con animales de diferentes tipos. Pero cuando hubo terminado su labor, el artesano deseó ardientemente que existiera alguien capaz de armar la belleza y la magnitud de las cosas creadas. Es así como empezó a pensar en la creación del hombre. Así decidió crear un ser que tuviera todas las cualidades y características de las otras criaturas y creó al hombre, y colocándolo en medio del universo dijo: no te he hecho celestial ni terrenal, mortal ni inmortal, de modo que puedas moldearte y hacerte a ti mismo con mayor libertad y dignidad. Ya. Bueno, aquí no hay mucho que darle vuelta, acepto bastante evidente lo que dice, un poco más complejo la redacción, pero hay más palabras. Pero aquí, ¿cuál es el contexto que se relaciona con el texto? ¿Cuál es la época o momento que está asociado con estas ideas? Alternativas. Siglo XIII, XIV, XV, XVI. Yo diría que es en el siglo XV, porque se ve como una idea más o menos renacentista. Ya. Efectivamente, una idea renacentista, pero el autor vivió a fines del siglo XIV, bueno, pero las ideas son de esa época, o sea, tiene que ver con el Renacimiento, tiene que ver con fines de la Edad Media y comienzo de la época moderna, es el contexto histórico, y la novedad que se plantea acá tiene que ver con una nueva visión del hombre. Dos, ¿en qué situación queda el ser humano según el autor? Como que puede él mismo elegir su destino o qué quiere hacer con Bueno, su vida. ya, o sea, claramente esta mirada es antropocéntrica, ¿cierto? O sea, la idea es que, y humanista, o sea, el hombre queda en condición de hacerse a sí mismo, construir su propio destino. Tres, ¿con qué movimiento o corriente filosófica se vinculan las ideas, se vinculan las ideas aquí expresadas?
Renacimiento. Sí, pero ese no es, ese es el contexto, pero ¿cómo se llama el movimiento filosófico? Porque hicimos una diferencia, el humanismo, ya. El Renacimiento es lo material, el humanismo son las ideas. Entonces, claramente es el humanismo renacentista el que queda graficado acá. ¿Y qué atributo del hombre se resalta? Su libertad. Su libertad. El concepto más que engloba varios de los aspectos de la libertad humana aquí tiene que ver con ¿cuál sería el concepto más global que solo libertad? Esto de que no te he hecho celestial, ni terrenal, mortal, ni inmortal, de modo que puedes moldearte y hacerse a ti mismo con mayor libertad y dignidad. ¿Qué atributos le está dando Dios al hombre según este autor? Inteligencia, libertad y voluntad. O sea, ¿cuál sería el concepto que engloba eso? ¿Libre Inteligencia. albedrío o no? Libre albedrío, muy bien, muy bien. Bueno, les cuento que este documento forma parte de un ensayo de Giovanni Picò de la Mirandola que se llama Humanis Dignitati, es decir, la dignidad humana. ¿Y en qué consiste la dignidad humana? En que el hombre es libre, inteligente, dotado de voluntad, o sea, es casi Dios, en el sentido de que es un ente creador también. Aquí están las bases de lo que es el humanismo. Siguiente, este facilito, más corto además. ¿Quién quiere leer? Vamos con ánimo. Ya yo pues. ¿Ya? El Papa no pretende ni puede perdonar pena alguna, fuera de las por él, o por prescripción canónica impuesta. El Papa no puede perdonar culpa alguna si no es declarado y confirmado que ha sido perdonado por Dios. Dios no perdona a ningún hombre sus culpas, sin someterlo al mismo tiempo y humillarlo en todo al sacerdote, vicario suyo. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido obtiene la remisión plenaria de pena y culpa que, aun sin cartas de gracia, se le debe. ¿A quién pertenece esta idea? Lo tienen al frente ahí en la imagen. ¿Quién es ese personaje? Martín Lutero. Martín Lutero. ¿Cómo fueron conocidas estas ideas? ¿De qué manera se dieron a conocer? Por el libro que escribió. ¿Escribió un libro? ¿Sí? Las no sé cuántas tesis, ¿sí? ¿Y ese es un libro? No un libro, es un postulado. ¿Se fijaron en la imagen 7 del documento que estaban trabajando ustedes? Aparecía una persona con un martillo clavando una hoja en una puerta. Así se dieron a conocer. O sea, es como una carta escrita con letra grande para que toda la gente la lea, ¿cierto? Una carta dirigida al Papa, pero él puso una copia en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Entonces, es una redacción con 95 tesis que fue publicada de esa manera, o sea, con un papel puesto en la puerta y como una carta al Papa. 3. ¿Qué consecuencias trajeron estas ideas para su autor? Y nótese que dice consecuencias, porque hay dos tipos de consecuencias, o dos dimensiones de consecuencias. ¿Qué consecuencias trajeron estas ideas para su autor? ¿Qué me dice? Lo dije cuando hicimos el repaso de las preguntas, que en el fondo estamos profundizando nomás, en lo mismo que una era que lo excomulgara. Correcto, el y Papa la, lo excomulga. y la otra que lo echaron de su territorio. Ya, o sea, tiene consecuencias teológicas, diríamos, o religiosas, como es la excomunión, y tiene consecuencias políticas, porque el emperador, que era Carlos V, a instancias o a solicitud del Papa, va a proscribir a Lutero. Proscripción equivale a lo que hoy día usamos como exilio, o sea, no puede permanecer en territorios del emperador, porque recuerden que Carlos V es nieto de los reyes católicos.
y por lo tanto tiene el mismo compromiso que los reyes católicos adquirieron para siempre con la Iglesia, que es defender la fe. Entonces, por eso el Papa le pide a Carlos V que obligue a Lutero a retractarse, porque con él no se quiso retractar, a pesar de que lo excomulgó. Y entonces el emperador convoca a Lutero y le trata de imponer esta idea de que se retractara, y tampoco lo hace, y el emperador da la orden de expulsión de Lutero de su territorio. Pero, y esto es lo interesante aquí, cómo se mezcla la política con la religión, pero había un grupo importante de príncipes alemanes que eran como los gobernadores de las regiones, los gobernantes de las regiones de Alemania, que no querían a este emperador y que querían ser más autónomos, no depender de un emperador que además tenía que ver con España. Entonces, uno de esos príncipes, Federico de Sajonia, le ofreció a Lutero que se fuera a Sajonia y que allá cambiara de identidad, le iban a dar una nueva identidad. Y así Lutero, ya excomulgado, expulsado de la iglesia, proscrito por el emperador, se va a Sajonia y se le da una nueva identidad. Pasa a ser el caballero Jorge, que se casa con una dama que también había sido una persona excomulgada, una monja, Catalina von Bora. Y desde Sajonia sigue Lutero trabajando en sus ideas y empieza a traducir la Biblia al alemán, porque la idea básica de Lutero es que Dios le habla al hombre a través de la Biblia en forma personal, y por lo tanto no se necesita ni de la iglesia ni de los sacerdotes. Pero el principal problema para eso es que la Biblia estaba en latín y nadie más sabía latín que los sacerdotes. Entonces su principal postulado es traducir la Biblia al idioma de cada pueblo. Y por lo tanto, entonces para él no es válido el orden sacerdotal. Y por lo tanto tampoco es válido la interpretación que pueda hacer el Papa de la Biblia. Entonces, y otro elemento que vemos en el texto aquí, que debía haberlo puesto la pregunta, que para Lutero lo esencial es la fe, no las obras. Entonces le da mucha importancia al tema de la fe más que a las obras. Y por eso se opone a que haya que contribuir con dinero a la iglesia, sobre todo para construir la Basílica de San Pedro, que está en Roma, cuando la gente de Alemania está en condición de pobreza. 4. ¿Qué efectos provocaron estas ideas de Lutero, las 95 tesis, en la sociedad de esa época? ¿Qué pasó con la gente a propósito de estas ideas nuevas? No está en el texto, ahí tienen que ustedes hacer extrapolar. ¿Qué efectos provocan en las sociedades de la época? ¿Cómo van a reaccionar las personas? Yo creo que si estaban pobres, empezaron a apoyarlo por el tema de que hay que creer más en la fe que en la acción. Ya, y por lo tanto entonces se va a generar una nueva interpretación y Lutero va a encontrar seguidores y se va a formar una nueva iglesia. Aquí también conviene explicarles algo que es bien interesante, porque siempre se mezclan los temas, y en este caso el hecho de que hubiera príncipes alemanes que apoyan al emperador y que quieren que Lutero se someta, y príncipes alemanes que están en contra del emperador y que aprovechan la excusa del conflicto de Lutero para oponerse al emperador, esto va a terminar en una guerra. En Alemania, esta división de príncipes que quieren ser seguidores de la idea luterana y príncipes que quieren permanecer católicos, va a provocar una guerra y muchas muertes y varios años de guerra. Y finalmente se va a resolver esto con un acuerdo de paz. Entonces podríamos decir, y esto por favor ponga atención, podríamos decir que el problema que genera Lutero, entre comillas, pero en realidad no lo genera Lutero, tiene que ver con lo que estaba pasando, pero bueno, la reforma religiosa tiene 3 momentos o 3 dimensiones del fenómeno. Hay una primera etapa que es netamente teológica, es decir,
Lutero, como teólogo, cuestiona al Papa y pone en duda las prácticas de la Iglesia Católica de esa época y argumenta con 95 tesis. O sea, desde que Lutero se opone a la prédica de la indulgencia hasta que pone sus ideas en la puerta de la catedral y rechaza la solicitud del Papa de que se arrepienta, que se retracte, todo eso es teológico, es una discusión teológica. Pero luego esta situación pasa a ser política cuando el Papa pide o solicita la intervención del emperador. Entonces, como la autoridad política interviene, toma otra dimensión. Entonces, la autoridad política va a, como ya dijimos, a proscribir a Lutero y se va a producir un tema político al interior de los príncipes alemanes, que es la división entre los que defienden al emperador y los que aprovechan la oportunidad para enfrentar al emperador tomando las ideas luteranas. No es que se hayan convertido al luteranismo, pero en el contexto político de lo que estaba ocurriendo, fue una buena circunstancia para ellos. Y la tercera dimensión de la reforma es la dimensión económica. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si es un tema de fe. Bueno, ocurre que después de varios años de lucha, había que resolver con un acuerdo cómo quedaba el tema religioso, o sea, quién tomaba decisiones. Y en la lógica del imperio alemán de esa época, los príncipes tenían que decidir. Se acordó entonces que podían existir ambas ideas, pero que cada príncipe o gobernante de su territorio definía con qué religión se quedaba ese territorio. Si se adoptaba el luteranismo o se mantenía el catolicismo. ¿Y qué se imaginan ustedes que va a ocurrir? ¿Qué religión predomina o predominó en Alemania? Porque hoy día Alemania es bastante más laico, ya no hay mucha religión, pero ¿cuál es la religión predominante? La luterana. ¿Por qué? Porque si el príncipe tomaba esa decisión, todas las tierras de la Iglesia Católica pasaban a ser parte del príncipe. Y en esa época el 25% de la tierra agrícola de Alemania estaba en manos de la Iglesia porque en la Edad Media se había donado mucha tierra a la Iglesia. Entonces, repito, el problema luterano tiene tres dimensiones: teológico, político y finalmente económico. Ya, señoritas, señores. Otro lector o lectora. Vamos, con ese ánimo que les caracteriza. Ya, yo leo. Un príncipe que desee mantenerse en el trono tiene que aprender a no ser bueno y a servirse o no de este conocimiento según exija la necesidad. Pero no tema incurrir en la infamia que acompaña a tales vicios, si no puede, sin ellos, conservar su estado. Porque tomando en cuenta todas las circunstancias, se encontrará que hay cosas que parecen una virtud y que si las sigue le llevaría a la ruina. En tanto otras, que en apariencia son vicios, le llevarán si las practica a la seguridad y el bienestar. Ya, antes de contestar las preguntas, hagamos una diferencia entre la virtud y los vicios. ¿Qué es una virtud? ¿Cómo entendemos el concepto? ¿Qué connotación tiene la expresión virtud? Positivo. Como una ventaja. Claro, pero como algo positivo para todo. Bueno, en cambio, vicios tiene una dimensión negativa. ¿Ya? ¿Se fijan? Bueno, hay que leerlo con esa óptica el texto antes de enfrentar las preguntas. Entonces, vamos por partes. ¿De qué naturaleza es el contenido del párrafo? ¿De qué naturaleza? ¿Cuál es la temática central? ¿Cuál es la naturaleza del tema? ¿Es filosofía? ¿Es religión? ¿Es política? ¿Es economía? ¿Es ciencia?
¿De qué naturaleza es el contenido del párrafo? Vamos, vamos. No es tan difícil de deducir. ¿De qué naturaleza es el contenido del párrafo? ¿Sí? ¿Nadie? Si dice un príncipe conservar su estado, ¿de qué naturaleza es el párrafo? Político. Político. ¿En qué época o momento fue escrito este texto? Al principio de la Edad Moderna. Correcto, cuando habían príncipes. ¿De qué tipo de texto se trata? Ahora ya no estamos hablando de la naturaleza, sino que estamos hablando del tipo de texto. Ustedes han visto tipo de texto en lenguaje. Es un ensayo, es un discurso, es una novela, es un cuento, es un poema. ¿De qué tipo de texto se trata? ¿Un comentario? A ver, recuerden las definiciones que manejan de lenguaje sobre lo que es comentario, no, artículo, ensayo, narrativa. ¿Hay argumentos y contraargumentos acá? ¿Hay fundamento para la tesis que se plantea? La naturaleza, o sea, el tipo de texto aquí es un ensayo. Ay, la Es un wea. ensayo de naturaleza política que fue escrito a comienzos de la época moderna. Ahora, para los que van más allá y tienen un poco más de recuerdo en materia que vieron antes, ¿cuál es el título de la obra al que pertenece este extracto? Es un clásico de la política, El es príncipe. como el género manual. ¿Cómo? El príncipe. El príncipe. ¿Quién es el autor? Maquiavel. Ese señor que está ahí en la imagen es Niccolo Maquiavelo. Este está muy fácil porque estaba incluido en el texto, así que no lo vamos a leer porque lo conocen, ¿cierto? Es la carta esa que les puse, que estaba manuscrita. Bueno, ahí fíjense, tengo planos de puente ligerísimo, se sacar agua en tiempo de paz, puedo hacer arquitectura, llevar agua de un lugar a otro, escultura, etcétera, etcétera. ¿De qué tipo de escrito se trata? ¿Qué es esto? De currículum. Una carta, presentación o currículum. ¿Quién sería el autor y por qué? Da Vinci. Da Vinci. ¿Y por qué Da Vinci? Ay, Por su, eh, que era tan, porque se nota su habilidad en múltiples áreas y porque la foto es muy icónica. Ya, a ver, porque es un hombre universal, porque ha desarrollado toda su potencialidad y Le efectivamente no me acuerdo muy bien, pero se le iba a enviar como un a un monarca. príncipe. Sí, te digo, sí, a un príncipe italiano. Ya, ¿y cuál es el objetivo del autor? ¿Qué pretende con este texto? ¿Para qué escribe usted una carta de presentación o un currículum? Para conseguir trabajo. Claro, sí, trabajo. Ya. ¿Y cómo se relacionan las ideas del texto con el humanismo como concepto? Cuando el humanismo piensa que el hombre es capaz de ser multifuncional, pero solo depende de la voluntad de la persona. Aquí dice nuestra persona que llegó a ese potencial como el hombre más, eh, Más más completo. eso. Ya, el hombre universal. Ya. Siguiente. ¿Quién quiere leer? Rápido, para que alcancemos, ya son las 10 ya. Tengo varios textos más. Vamos. Voluntario, voluntaria.
Nadie. Ya, yo leeré. Desearía versado en letras, por lo menos en los estudios llamados humanidades, y capaz de hablar y entender no solo latín, sino también el griego, que conozca a los poetas, oradores e historiadores, que sea proficiente en escribir verso y prosa, especialmente en nuestra lengua vulgar, que además de comprender y leer música, pudiera tocar diferentes instrumentos, por cuanto la música es el mejor descanso o medicina para el espíritu atormentado. ¿Qué se promueve en el texto? Desearían. ¿Y qué es lo que desea el autor? ¿Para quién desea todas estas cualidades? Vamos. Promueve como educarse, leer, aprender. Correcto. O sea, promueve el conocimiento, la cultura, el saber, ¿cierto? O sea, la educación, ¿sí? ¿Para qué tipo de personas son válidas las expectativas planteadas aquí, pensando en el contexto que estamos hablando del Renacimiento? ¿Qué personas podrían lograr esto? Pensemos en los grupos sociales de la época. Y se lo ilustré ahí con esos trajes y esa vestimenta, para que fuera como más fácil la respuesta. Gente con más dinero, como los estados más altos. La nobleza, ya, la gente que vive cerca de la corte, ¿cierto? Ya. ¿Por qué se promueve el latín y el griego como idioma a manejar? Porque se supone que son los idiomas más puros, son los idiomas a los que hay que admirar. Porque eso dice que es su idioma vulgar, porque ellos como son derivados del latín, no son latín puro. Ya. Claro, porque en el fondo estamos buscando la fuente, la inspiración en la lengua de origen, el latín y el griego que nadie hablaba. Entonces, pero para poder ser una persona educada y culta como se está promoviendo acá, hay que saber latín y griego. ¿Y de qué tipo de escrito se trata? También es un ensayo, pero en este caso es un ensayo que postula aspectos sociales. O sea, en el fondo, este es un texto que también es de comienzo del Renacimiento, de Baltasar de Castiglione, y se llama El cortesano. Es decir, así como existe la idea de el príncipe, cómo tiene que ser el líder político, acá cómo tiene que ser la gente que pretende vivir cerca de la corte. Entendiendo que el cortesano es como el antiguo caballero que era un bruto peleando y que no sabía hacer otra cosa, pero ahora tiene que cultivarse. O sea, si yo quiero ser parte de la corte, tengo que ser un tipo con preparación intelectual, qué sé yo. Y esto no solo para los hombres, acá tomé este párrafo, que es más general, pero también hay un párrafo, una parte larga que él dedica a las mujeres de la corte, a las cortesanas, que cortesana tiene doble sentido, ¿cierto? Cortesanas como prostitutas, pero también cortesanas como las que viven cerca del rey. Pero para las personas de la corte, para las mujeres, bueno, las recomendaciones que hace Baltasar de Castiglione en su ensayo es que lo primero que tiene que hacer una mujer para ser una dama es tener control sobre lo que dice, porque dice que uno de los grandes problemas de las damas o de las mujeres es no tener conciencia de lo que causan con las palabras. O sea, lo que les dice es que para ser una dama de la corte, lo primero que hay que tener es control sobre lo que yo voy a decir, porque hay una tendencia al pelambre en el fondo. Pero eso pasaba antes, no es ahora, ¿cierto? Eso es un tema de las mujeres del Renacimiento. Pero bueno, eso es, Castiglione pueden profundizar en eso si quieren buscar el texto. Ya, vamos. Cambiémonos de tema, ya saltémonos del Renacimiento y de las ideas sobre la política, la sociedad. Vamos a otro tema. ¿Quién lee? Hijo
hijo del rey Juan I, fue llamado a iniciar la era de los grandes descubrimientos marítimos. Tenía el desinterés del sabio y la austeridad del santo, y sus empresas respondían a su interés por propagar el evangelio entre los pueblos infieles. Reunió a varios sabios, astrónomos, experimentados navegantes y los elementos necesarios para implementar adecuadamente las expediciones en el Atlántico. Fíjense en varias palabras clave ahí: hijo del rey Juan I, reunió sabios y navegantes, implementar expediciones en el Atlántico. ¿Qué características tiene el personaje aludido en este texto? La imagen como que ilustra esa característica principal. Que es explorador y evangelizador. Ya que le interesa la exploración de nuevas tierras y la evangelización. Pero dice que él es un explorador. Fue llamado a iniciar la era de los grandes descubrimientos. Reunió a varios sabios astrónomos experimentados navegantes. Y ahí lo vemos tratando de interesar a la gente en los viajes. El tipo es lo que podríamos llamar hoy día, es alguien que estimula una actividad. O sea, se trata de un príncipe, porque soy hijo de un rey, ¿cierto?, que promueve la formación para navegar y explorar. ¿Con qué situación histórica se vincula lo descrito? Época, momento, tema. La exploración de América al final de la Edad Media, a principios de la Edad bueno, Ya, siglo XV, ¿ya? Siglo XV. Y tiene que ver con América. ¿Podríamos pensar que se está hablando de América? sí, porque de la guerra de los ¿dónde está la palabra? Dice como que de los que no estaban evangelizados, que lo hablaba de ellos como que Pero si miramos, a ver, dos cosas. Hijo del rey Juan. Hemos hablado de algún rey Juan en un momento. Y si miramos los atuendos de los personajes, ¿de dónde sería este señor? O vamos a la pregunta 3 y después volvemos a la 2. ¿De qué dominios es monarca Juan I? de España. ¿Sí? ¿Es de España? Colón se asoció con los reyes de España, con Juan I, para venir a América. ¿Quién respaldó a Colón en el viaje? Los reyes católicos, Fernando e Isabel. Entonces no es de España. ¿Qué otra potencia, qué otra nación inició los descubrimientos en paralelo con España? Inglaterra. No, Inglaterra y Francia son un poco más tardíos. En el siglo XV, Portugal. Ya, entonces aquí estamos hablando de un personaje que es un príncipe portugués que le interesa promover los descubrimientos geográficos. Y por eso es que está muy, muy motivado a formar una escuela náutica. De hecho, estamos hablando de un príncipe que se llama Enrique el Navegante, que curiosamente nunca navegó, pero se le da el título de Enrique el Navegante porque promovió la formación de tripulantes, capitanes de barco, pilotos, y fundó una escuela en Sagres, que es en Portugal. Sagres, así para que se hagan una idea, es como el Morro de Arica, arriba de un morro, donde está el Museo de la Guerra del Pacífico. Acá hay una escuela, como la escuela naval, ya para formar pilotos de barco. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué consecuencias provocó el accionar de este personaje? ¿Qué efecto causó el que él haya fundado esta escuela de navegación? que Que posteriormente Portugal se permitió a convirtió Portugal. en América. Ya. Y
la opción de Portugal fue navegar por el Atlántico, bordeando África. Entonces los descubrimientos geográficos de Portugal están asociados con África principalmente. Ya vamos aquí. ¿Alguien que quiera leer? Nadie. Si quiere, yo vuelvo a leer. Ya, sí, sí. Usted es la lectora oficial. Es un estilo artístico derivado del arte renacentista. Se caracteriza por la espectacularidad, teatralidad y recargo y sentido de movimiento. Los reyes se servirán de él para demostrar su poder. Palacios enormes llenos de esculturas, pinturas, muebles, tapices, porcelanas y espejos. Palacios rodeados de jardines monumentales, geométricos y recortados en sus arbustos y plantas, según modelos franceses. Ya antes de ir a las preguntas, ¿este texto será una fuente primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria, bueno, corresponde a algo que alguien haya escrito en la misma época, sino que se está hablando del pasado, o sea, como un texto de historia. Ya. ¿Cuál es el nombre del estilo artístico que se describe? Barroco. ¿Es barroco? ¿Seguro? Dice, la palabra clave sería recargo, sentido de movimiento. Se usó en jardines y palacios. Hay tres opciones para esta época: el barroco, el rococó y el neoclásico. Mirando las imágenes, el tipo de jardín y el palacio que está de fondo, ¿cuál de los tres es? ¿Barroco, rococó o neoclásico? Es el estilo rococó. Y eso lo vemos, por ejemplo, en todas esas volutas, vueltas, adornos y el abuso casi del dorado o del color oro. Ya. ¿En qué construcciones se materializa este tipo de arquitectura? Lo dice el texto. En la cuarta línea. ¿En qué tipo de construcciones se materializa? En palacios enormes, en jardines. ¿Qué mejor ejemplo que el Palacio de Versalles y su parque alrededor? 3. ¿Qué monarca francés evidenció su poder a través de la utilización de este estilo? Es el mismo monarca francés que mandó construir el edificio que está en la imagen ahí abajo del jardín. ¿Cuál es el gran monarca del absolutismo francés? El que dijo: el Estado soy yo. ¿Luis? ¿Cuál Luis? 14. Luis XIV. Ya. ¿Y de qué régimen político este monarca es su máximo representante? Lo dije ya. Absolutismo. El absolutismo. Vamos. Nuestro lector o lectora. ¿Seguimos? Ya, yo puedo. Ya. Si estuvieras aquí conmigo, verías una ciudad sin paralelo en la tierra. La parte alta se levanta sobre una colina dominada por poderosas montañas, mientras que la parte baja es bañada por las olas del mar. La bahía tiene forma de arco. Es un fondeadero seguro para barcos tan grandes como collados, así como también para otras clases de embarcaciones. Hay un incesante ir y venir, tanto de oriente como de occidente. Es un espectáculo diario observar gente de las cataduras más extrañas y comerciantes en los artículos más diferentes que imaginar se pueda. En la playa se levantan palacios magníficos con escaleras que parecen llegar hasta el cielo, construidas en mármol y decoradas con columnas, a menudo también con esculturas. Ya, la imagen complementa lo que está en el texto. ¿Cuál es la actividad más importante de la ciudad? ¿A qué se dedica esta ciudad? ¿De qué vive? Del comercio. ¿Qué tipo de comercio? Marítimo.
qué se hace referencia con la frase hay un incesante ir y venir, tanto de oriente como occidente? De que está hablando de Estambul, porque está entre cada uno, entonces comercia tanto para un lado como para el otro. ¿Será Estambul? Sigamos, a ver. ¿Qué se puede inferir respecto de la situación económica de la ciudad? ¿Cómo le va a esta gente? ¿Cómo le está yendo? Si se levantan palacios magníficos que parecen llegar hasta el cielo construidos en mármol, ¿cómo le está yendo a estos comerciantes que se dedican al comercio internacional? Bien, Excelente. Es una ciudad próspera. ¿Y dónde estaría ubicada? No es Estambul, está refiriéndose a las ciudades del norte de Italia que prosperaron con el comercio con Oriente. Voy a saltar para avanzar. Vámonos a esta. Ya. ¿Qué lee, por favor, Patito? Yo leo. Ya. En 1519 partían del puerto de Sanlúcar de Barrameda 5 naves. Buscaban el anhelado paso marítimo entre ambos océanos. Bajaron por la costa de América del Sur hasta llegar a descubrir y atravesar el estrecho. Desde allí penetraron en el Pacífico, cuya travesía fue penosísima. Recorrieron las Islas Marianas y las Filipinas, pero las tripulaciones quedaron diezmadas. Ya. ¿A qué océano se hace referencia? ¿Al Pacífico? ¿A cuál más? Porque son varios. Dice, ¿a qué océanos? Atlántico también. Atlántico, Pacífico. Sí, a esos dos hasta ahí. Después dice, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Segunda línea. ¿Para qué viajaban? Cruzar Para encontrar ¿Para encontrar qué? el paso marítimo entre los océanos. ¿Entre cuál? Atlántico Entre el Atlántico y el Pacífico. Ya. ¿Con qué tipo de dificultades se enfrentó la tripulación? Eso no está directo ahí, pero dice que las tripulaciones quedaron diezmadas. Diezmadas significa que 1 de cada 10 se murió. O le pasó algo. ¿Con qué tipo de dificultades se enfrentó? ¿Qué dificultades hay al atravesar del Atlántico al Pacífico? el viaje es largo y tuvieron problemas de provisiones, problemas de enfermedad y problemas con los indígenas, con los locales. Ya, correcto. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué viaje? ¿De qué empresa? Hernández Magallanes para dar la vuelta al globo. Ya. ¿Y se consiguió finalmente eso? Sí. Sí. ¿Qué se consiguió? Se consiguieron dos cosas. Uno, encontrar un paso, que es el estrecho que ahora se llama Estrecho Magallanes, y se consiguió además comprobar que la Tierra era circunnavegable. Y para cerrar, no, este, el último. ¿Lo leo? Sí. Ya. Después del sol puesto, navegó su primer camino al oeste. Andarían 90 millas, que son 20 y 2 leguas y media. Y porque la carabela Pinta era más velera, iba delante del almirante. Halló tierra y hizo señales de que el almirante había mandado. Esta tierra vio primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. ¿Qué se describe en este texto? El original está al frente, ¿ah? ¿Qué se describe en el párrafo? Cuando la expedición de Colón avistó tierra. Ya. ¿Cuándo y dónde ocurrió la situación? Según la canción que ustedes cantaban cuando estaban en básica. ¿Se acuerdan de la cancioncita aquella? 2 de octubre de 19... ¿De 1009? de 1492. Ya. ¿Y dónde? ¿En qué parte pasó eso? ¿En qué parte de América? En el Caribe. En la zona del Caribe, ¿cierto? En la isla de San Salvador o Guanahani.
hace referencia con la expresión el almirante? ¿Quién es el almirante? Colón. ¿Y cuál es la importancia de este hecho en la historia de Occidente? ¿Por qué es importante este hecho? Porque se refiere a cuando llegaron por primera vez a... Es importante porque marca el fin de una época y el comienzo de otra. ¿Cuál es la época que estamos que se inicia con el descubrimiento de América? La época moderna. Ya. Preguntas al cierre. Hemos tratado de ver todos los temas más esenciales de la época moderna. Los descubrimientos geográficos, la reforma con sus contrarreformas respectivas, el renacimiento y el humanismo, el surgimiento del Estado moderno, el surgimiento de la burguesía, los descubrimientos geográficos. Como digo, lo último que haría ver es el tema de la crisis del absolutismo para ver un poco cómo era el mundo de Versalles. Pero ya con esto tenemos como un panorama bastante claro de lo que fue la época moderna, una época corta, pero con muchos cambios. Lo que dije al principio, los que quieran dar el ensayo de historia y no son parte del electivo, me avisan para invitarlos al electivo, porque el ensayo sería el miércoles próximo a las 14 horas, porque la mañana es el de ciencias. El de ciencias de 9 a 12 más o menos, o un cuarto a las 12. Entonces dejamos tiempo para almorzar a los que vayan a dar los otros ensayos y a las 14 horas empieza el de historia. Así que si hay interesados que no son parte del electivo, porque en esa tienen que entrar al electivo para rendirlo, me avisan para invitarlos. ¿Estamos? ¿Consultas, dudas antes de que nos despidamos? Una última pregunta. ¿Alguien se ha tomado el tiempo de ver el video que les hice de resumen? No. Les hice un pequeño video corto, no sé si dura 20 minutos parece, donde les resumí lo mismo que estamos viendo, para que se quede más claro para los que no han podido conectarse siempre, antes de que hagamos el desafío con décimas la próxima semana. Ya pues, señoritas, jóvenes, por mi parte, por hoy día hemos avanzado pero con flojera, parece que había poca colaboración, ahí estaban durmiendo. Esperemos que haya más ánimo el próximo viernes. Sé que es el fin de semana, pero como no van a carretear, no van a salir a ninguna parte, deberían estar animosos. Bueno, por mi parte entonces sería por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Tío va a subir algo como un temario, por así decir, del ensayo? El ensayo tiene 75 preguntas, de las cuales 25 corresponden a la materia de historia que hemos visto con el acento de Grecia a Roma, por la parte política que tiene que ver con la realidad actual, hasta lo que estamos viendo hoy día. 25 preguntas de geografía, que es lo que vemos en el electivo, y las otras 25 preguntas corresponden a la historia de América y Chile, desde la llegada del hombre a América hasta la colonia. O sea, en el fondo, no es un ensayo estrictamente como son los ensayos PSU, sino que es un ensayo tipo PSU para que ustedes se acostumbren al tipo de pregunta y a extraer información, deducir, relacionar. Son 25 preguntas en el fondo de electivo, común y reforzamiento. Son 75 preguntas con 5 alternativas. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Ya entonces, pues los dejo en libertad de acción para que vayan a tomar desayuno, los que no han desayunado, o para que se preparen para la siguiente clase. Nos vemos entonces. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, que estén muy bien. Adiós, chao, chao. Buen día. Adiós. Chao, chao, profe.